Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos regala este hermoso día. Y pues aquí vamos a estar comenzando con el programa. Mi nombre es Eric Israel y aquí vamos a estar compartiendo y aquí también nos acompaña. Y pues bueno, vamos a estar dando este tema, pero le damos primero que nada la bienvenida a este programa de Fe Radio TV, una esperanza de vida sin fines de lucro. Bienvenidos a su programa del día de hoy, Entrelazados Todo por Amor. En redes sociales nos pueden encontrar como Fe Radio TV, nos pueden encontrar en Facebook, YouTube, Instagram, con el mismo nombre, Fe Radio TV, y nuestra página oficial nos puede contactar como www.ferradiotv@gmail.com. Y nuestro teléfono es 782 821 3973. Se lo repito, 782-821-3973, teléfono en cabina, y los estaremos atendiendo solo por llamadas. Y ahora vamos a ir un tiempo de alabanza y los vamos a dejar con esta alabanza que tiene como título Inexplicable. ¿Qué tiene tu espíritu que cuando me tocas me haces temblar? ¿Y qué es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar? Es que soy tan pequeño que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar.
bienvenida a este su programa. ¿El color de tu ropa se desvanece con el tiempo? Eso se puede... Por amor, desde Fer Radio TV, una esperanza de vida sin fines de lucro. Por favor, en los comentarios nos pueden decir de dónde nos escuchan, de qué lugar, si nos escuchan de otro país. Bueno, pues también por favor comenten para mandarles un saludito. Tenemos un comentario de Camino a la Fe que dice: bendiciones jóvenes, ellas están listas, dice la bebé y yo, para escucharlos. Bueno, un saludo. Bueno, vamos a iniciar con el tema. El tema de hoy es muy importante. El tema de hoy se llama identidad. Y creo que es algo que a todos nos, pues a todos, con eso es algo con lo que nos identificamos, algo que nos corresponde a todos, porque es algo que todos tenemos, o algo que al menos todos deberíamos de tener. Por ejemplo, aquí en México, una disculpa, errores que suceden. Les recuerdo, el tema de hoy es identidad y es un tema que a todos nos concierne, es un tema que es parte de todos nosotros porque es algo que todos tenemos, o al menos que todos como personas, como desde que nacemos, es algo que tenemos, que se nos da. Por ejemplo, aquí en el país, aquí en México, vendría siendo algo que nos identifica, por ejemplo, la credencial de lector. Ya cuando cumples 18 años es lo primerito que uno va a tramitar, o desde que nace, ¿no? El acta de nacimiento, el CURP y todas esas cosas es, digamos, que documentos oficiales que nos identifican, ¿no? Pero la sociedad o las definiciones de lo que es identidad nos dan también una definición, un significado de lo que a cada persona le es, ¿no? Por ejemplo, según la definición de lo que es identidad, dice que es algo que se construye en función de lo que cada persona percibe que es, sabe que es y tiene conciencia de lo que es. Y también es algo, dice, que te distingue del resto, algo que hace que tú y yo seamos diferentes, algo que a pesar de que tengamos las mismas cosas, las mismas capacidades de que podemos, las mismas funciones, pues es algo que aún así seguimos siendo diferentes. Cada uno es diferente de cada persona. Los invito a abrir su Biblia en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y pues como decíamos, que todos tenemos una identidad, que el mundo nos da una definición de lo que es identidad y dice que es lo que nosotros percibimos que es. Pero la Biblia también nos da un significado, una definición de lo que es identidad. Para ti, ¿qué es identidad? Bueno, exacto como lo venías comentando, son características, son rasgos que nos hacen ser distintos a aquel o aquella cosa. Bien dice la palabra que de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Esto lo logramos ver de una manera que nosotros somos distintos al resto de los demás. Ahora ya no somos igual. Parte de la Biblia dice que somos su creación, somos hechos a su imagen y a su semejanza. Pero también en una parte dice que cuando nosotros le aceptamos, Dios nos dio la potestad de ser hijos de Él. Entonces, esa potestad, ese delegado que Dios nos dio, ahora nos hace ser distintos. Ya no somos ahora
creación, sino que ahora somos sus hijos. Entonces, la identidad que nosotros ahora tenemos son esas características que nos hacen ser, que nos permite ser distintos, que nos permiten esas características que aquella persona que nos mira, mira, él es diferente. ¿Por qué? Porque tiene este conjunto de características o estos rasgos. Sí, bueno, así como mencionabas, a pesar de que el mundo o la sociedad nos da una definición de lo que es la identidad, también una vez que nosotros conocemos a Jesús, una vez que nosotros entramos a su presencia, le recibimos como nuestro Señor y Salvador y comenzamos a vivir una vida en comunión con Él, Dios también nos da una nueva identidad, una totalmente diferente a lo que el mundo nos da. Y recordando lo que mencionábamos hace ratos de la definición que da la sociedad o el mundo, que dice que es algo que se construye, es algo que se va construyendo poco a poco, y luego dicen de lo que cada persona percibe, sabe y tiene conciencia, que es, o sea, cómo tú te percibes, cómo tú crees que eres, cómo tú sientes que eres, qué es lo que te distingue del resto, pero si lo vemos desde un punto espiritual, es algo que se puede ver afectado por nuestro entorno. Lo que percibimos que somos, lo que creemos que somos, es algo que puede verse afectado, que puede verse, podría decir que se puede afectar por lo que nos rodea. Por ejemplo, si yo considero que soy una persona, no sé, amable, si yo considero que soy una persona tranquila, una persona, no sé, hasta puede ser una persona inteligente, pero viene, por ejemplo, viene alguien de tu entorno, viene tu familia y te dice, no sirves para nada, o vienen tus amigos y menosprecian lo que eres, es entonces cuando nuestra identidad y lo que creemos que somos puede verse afectado. Sí, así es. De hecho, parte del verso que leíamos dice que las cosas viejas pasaron. Aquí, eso que no nos dejaba esas características, que esos rasgos que nos hacen diferente, esas costumbres hacían que se vieran opacadas, que se vieran, esas viejas costumbres las ocultaban y no nos permitían ser esa diferencia, no nos permitían ser esa diferencia como lo veníamos comentando, sino que nuestras viejas costumbres, nuestra vieja manera de ser nos ocultaba y nos hacía de cierta forma igual que el mundo, igual que los demás. Entonces, bien dice que cuando nosotros llegamos a las plantas de Cristo, este verso dice que somos una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. Entonces, eso que no nos permitía ser esa diferencia, eso que nos dañaba nuestra identidad, ahora con Cristo, pues ahora las podemos ser esas personas, podemos ser esos jóvenes que ahora hacen la diferencia a los demás. Sí, y a pesar de todas esas cosas, cuando uno no conoce a Dios, por ejemplo, hay muchos jóvenes que no tienen conocimiento de eso, que no tienen el conocimiento del valor que tiene, del valor que nos da Cristo, que nos da el aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Cuando no tenemos conciencia de eso, bueno, pues nos vemos afectados por todas esas cosas. La Biblia dice en una parte que a veces somos como las olas del mar, que nos vamos a donde nos lleva el viento, a donde nos llevan las olas. No somos estables, no estamos firmes en nuestras convicciones, en lo que creemos, y muchas veces también estando dentro de una iglesia tenemos dudas de quién somos. Muchas veces, a veces hasta es gracioso que en las iglesias preguntan, levanten la mano los que son hijos de Dios, y todavía hasta dudamos en levantar la mano, o dicen, a ver, levanten la mano los que son salvos, y dudamos muchas veces de levantar la mano y decir, sí soy hijo de Dios, sí soy importante para Dios, porque muchas veces lo que nos rodea, lo que vemos como jóvenes, por ejemplo, ¿qué es lo que más vemos, no? Redes sociales. Y en las redes sociales que hay, bueno, hay muchas dudas, hay muchas confusiones
de lo que somos. Por ejemplo, hoy en día con la diversidad de género, que es lo que más abunda en redes sociales, que ya te dicen, no, pues puedes ser lo que tú quieras ser, puedes definirte ya sea como hombre, como mujer, como las dos cosas, y terminamos con una generación en duda de su propia identidad, en duda de lo que vale. Por ejemplo, también en las nuevas modas que hay hoy en día, de que si no tienes la estatura tal en cuanto a los varones, ¿no? Si no mides 1,80, no eres atractivo para la sociedad. Si las señoritas, por ejemplo, no son delgadas o no tienen este tipo de cuerpo, bueno, pues no son atractivas, no son bonitas. Y terminamos basando nuestra identidad en cosas físicas, en cosas materiales, y pues ahí es donde el enemigo muchas veces aprovecha para meter esa duda, para desviarnos o para sembrar pues esas mentiras que sabemos que él siembra. Sí, de hecho, en una parte de la Biblia el apóstol Pablo daba el consejo a Timoteo, que dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Muchas de las veces nosotros por la curiosidad de a veces inocentemente vamos y hacemos cosas en las que dañan nuestra identidad. A veces entramos en cosas que a lo mejor lo vemos bien, pero muchas de las veces en distintos puntos en los que no nos damos cuenta, estamos dejando que el enemigo entre y dañe esa identidad que Cristo nos dejó, porque muchas de las veces, a veces nuestras mismas compañías, nuestras mismas amistades nos dicen que nos dan según un consejo, pero muchas de las veces por no tener un panorama tal vez amplio, entran dudas, entran pensamientos en los que el enemigo ahí entra a atacar nuestra identidad. Entonces en estos tiempos hay tantas cosas en los que si les queremos preguntar quizás a gente adulta, esto no pasaba en sus épocas, eso no pasaba en sus generaciones de juventud, sino que ahora, al paso del tiempo, pues la tecnología, a veces la ideología, nuestra manera de pensar, atrae tantas cosas, atrae tanta información en la que, como lo decías, pone en duda nuestra identidad, y nuestra identidad ahí se ve muy afectada y muy dañada. Sí, y decías algo bien importante, y decías en la mente, que viene y meten esas dudas en nuestra mente, y creo que todos esos problemas a veces de identidad, crisis existenciales que vemos hoy en día, empiezan precisamente desde eso, desde la mente, porque creo que lo más débil del ser humano es su mentalidad, porque en la mente hay tanta información, tanto que tenemos, tanto que a veces, muchas veces terminamos confundidos de lo que somos, de lo que creemos que somos, de nuestras convicciones, porque precisamente creo que es ahí donde trabaja el enemigo, a través de la mente. Cuando el enemigo logra sembrar dudas en nuestra mente, automáticamente ya se pasa a nuestro corazón y comenzamos a creerla. Basta que el enemigo ponga una duda en nuestra mente para comenzar a pensarla, sobrepensarla, y al punto en que llega a nuestro corazón y empezamos a creer esas dudas. Quiero mencionar un pasaje de la Biblia que es Juan 8:44, que dice, vosotros sois, dice, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido, dice, en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces sabemos que muchas veces hay muchos jóvenes que están siendo atacados en su identidad, en su mente, desde su propia familia. Y sabemos que no es la familia, no son los amigos, no es la sociedad, no son las redes sociales, sino hay un enemigo detrás de todo esto, y dice que es el padre de la mentira. La Biblia lo habla y dice que no hay verdad en él. Ha sido homicida desde el principio, no hay verdad en él, no ha permanecido en la verdad, y cuando habla
dice, de mentira de lo suyo habla porque es mentiroso. Es decir, nosotros hemos creído en una verdad, pero muchas veces viene este enemigo y nos mete mentiras en nuestra mente, pone dudas, siembra mentiras. Todas las dudas que siembra son a base de mentiras, son para desviarnos de los propósitos que Dios quiere, porque cuando Dios nos da una identidad, también nos da un propósito. Propósitos que muchas veces el enemigo no quiere que nosotros cumplamos, no quiere que nosotros logremos, porque sabe que en las manos de Dios podemos hacer cosas grandes como jóvenes, y por eso es que siembra todas estas mentiras. Sí, exactamente como lo venías comentando, el enemigo, hay tantas, en esta actualidad hay tantas maneras en las que el enemigo nos ataca. Hay distintas maneras en las que siempre va a sembrar una duda, siempre va a sembrar mentira. Entonces, ¿pero por qué lo hace? Lo hace porque no nada más desde que nos dio la identidad, sino desde que antes que naciéramos, bien dice la palabra, Él nos conocía. Y cuando llegamos a este mundo, llegamos con un propósito. Entonces el enemigo sabe qué tan grande es ese propósito, sabe el poder que podemos atraer consiguiendo ese propósito, cumpliendo el propósito del Señor. Entonces sabe la magnitud tan grande que hay dentro de ese propósito. Entonces día con día busca la manera en que nosotros nos desanimemos, busca la manera en la que nosotros existan dudas, en las que nosotros ya nos confundamos a veces de lo que nosotros estamos fundamentados. Llega el momento en el que nos confundimos, y hay una parte de la Biblia que dice, Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron y todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto lo comentábamos hace un poco. Dice que cuando nosotros llegamos a las plantas de Cristo, nosotros somos sellados por Él, porque ahora ya no somos, como lo comentaba hace rato, ya no somos su creación, sino que ahora somos sus hijos. Entonces, al ser hijos, si los llevamos a la lógica, yo creo que un padre daría todo por su hijo. Yo creo que el padre va a querer lo mejor para su hijo. Entonces, Dios es lo mismo que pasa con nosotros. Él tiene un propósito tan grande que el propósito no es para que nos vaya mal. El propósito no es para que nos vaya afectar en nuestra vida, al contrario, sino que es para progresar. Entonces el enemigo busca las distintas maneras en las que ese propósito no se cumpla. Busca las distintas maneras en las que Dios muchas de las veces se quiere manifestar por medio de nosotros. Pero un punto en el que ataca es, como lo veníamos comentando, es en nuestra identidad. Y mencionabas algo importante, y es cierto, de que el propósito de Dios está desde el vientre de nuestra madre, y hay muchas veces que tenemos muy poca conciencia de esto. Creo que desde los tiempos antiguos, el ser humano viene intentando buscar una explicación a su identidad. ¿Para qué nació? ¿Para qué existo? Todos esos filósofos, en la escuela luego vemos filosofía, vemos todos esos temas, y vemos cómo el hombre desde años, muchísimos años atrás, está intentando buscarle un sentido a su vida, un sentido a su existencia, y hasta el día de hoy muchas veces es un tema que tenemos en duda, y seguimos intentando buscarle un sentido a nuestra vida. Seguimos buscándole un propósito a pues nuestra existencia. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué llegamos a este mundo? ¿Con qué propósito nací? Y muchas veces nos abrumamos con tantos pensamientos, y no le podemos, en nuestra limitación como seres humanos, no podemos darle una explicación a todo esto. Y decías algo que sin embargo, que nuestro propósito está desde antes de que naciéramos. Muchas veces dice que Dios nos conoce. En el Salmo 139 dice: oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido mi sentarme
y mi levantar me has entendido desde lejos mis pensamientos. Hay otro texto que habla desde que mi embrión vieron tus ojos, dice. Ya estábamos en los propósitos de Dios, ya estábamos en los planes de Dios. Por ejemplo, Jeremías, que Dios le dijo desde que antes de que nacieras yo ya te conocía, ya te había santificado, dice, ya te había dado por profeta a las naciones. Es decir, antes de que Jeremías tuviera noción de que él tenía un propósito, Dios ya lo tenía contemplado en sus planes. Dios ya le había dado una identidad, Dios ya le había dado un propósito, ella estaba pensando en cómo capacitarlo. Todavía Jeremías no nacía, todavía Jeremías seguía sintiéndose no soy capaz, decía soy un niño. Y muchas veces así estamos, seguimos con tantas dudas que tenemos, nos sentimos muchas veces incapaces de cumplir propósitos, muchas veces incapaces de siquiera tener un propósito para la vida, si no lo tenemos muchas veces para la vida, sentimos que tampoco lo tenemos para las cosas de Dios. Y es importante tener esto bien en claro, bien conscientemente, que tenemos un propósito, que Dios para cada uno de nosotros, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, aunque muchas veces no los tengamos en claro. Si nosotros confiamos en Dios, si nosotros creemos en Dios, Dios está abierto, Dios está dispuesto a enseñarnos el camino por el cual debemos conducirnos, el camino, el propósito que Dios tiene para nosotros y darnos esa identidad en Cristo. Sí, exacto, dabas ese ejemplo de Jeremías, desde que antes de que él naciera, Dios ya lo había seleccionado. Entonces yo creo que ahí se están cumpliendo el tema, el primer punto con el que nosotros venimos empezando, que es el concepto, ¿no?, de identidad. Dice que son ciertas características y ciertos rasgos que te hacen ser diferente. Entonces Jeremías ya ahí cumplía ciertas características que lo hacían ver, que Dios lograba ver en él. Él desde que antes que naciera ya tenía esa identidad, ya tenía esas características que lo hacían diferente quizás a los demás. Pero con esto no queremos llevar a que pues si no soy predicador, entonces yo no tengo el propósito. Si yo no soy, quien lleva la dirección, no tengo ese propósito, esa identidad. Si yo no soy evangelista, yo creo que en todas las iglesias nos han llevado esto de que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos Dios tiene un sinfín de maneras de trabajar en nuestras vidas. Son muchas maneras en las que Dios puede trabajar con nosotros, son muchas las maneras en las que Dios puede trabajar en tu vida, son muchas las maneras en las que Dios puede trabajar en mi vida. Entonces, tenemos algo, nosotros, algo específico, algo que nos caracteriza a los demás. Entonces, bien como decíamos que con el profeta Jeremías, él ya había sido seleccionado. ¿Por qué? Porque cumplía estas características y estos rasgos. Ajá, decías algo que es cierto, que muchas veces creemos que porque no tenemos el cierto tipo de ministerio o cierto tipo de talento, no tenemos la identidad. Si no soy bueno por ejemplo, para predicar, no, pues ya no la hice. O si no soy bueno no tengo el talento de cantar, de la música, no, pues ya no tengo más en qué trabajar, porque muchas veces creemos que en la iglesia son los únicos 2 ministerios en los que se puede trabajar, pero no. Dios ha repartido ministerios, ha repartido dones, ha repartido talentos, y a cada uno Dios nos ha dado algo. Por eso es que dice que somos distintos, que la identidad es lo que nos hace distinguirnos de los demás, es algo que nos hace diferentes. Si todos tuviéramos el mismo ministerio, pues entonces ya no habría una identidad, porque todos seríamos lo mismo. Entonces por eso Dios nos ha dado a cada uno diferentes cosas. Algunos sí van a ser buenos en la predicación, otros en la alabanza, otros platicando con los demás, en el evangelismo, algunos son buenos, por ejemplo, en las manualidades, tienen creatividad, tienen ingenio. Hay muchas cosas en las que podemos servir a Dios,
Y es lo precioso de Dios, de que cada uno Dios nos hizo diferentes. Que a lo mejor tú tienes una habilidad que yo no tengo. Y el otro joven de allá tiene una habilidad que por mucho que lo intentáramos no podríamos hacer lo mismo que él hace. Es la identidad que nos da Dios, el ser diferentes a otros, el poder hacer cosas diferentes y muchas veces incluso haciendo las mismas cosas, teniendo el mismo talento, las mismas habilidades, somos diferentes. Cada uno lo hace de diferente manera. Y yo recuerdo una anécdota que ahorita es graciosa, que en ese tiempo no, pero era una hermanita que decía, yo voy a predicar de esto, y sacaba su tema, ella tenía su tema y decía, nadie me lo gane porque yo voy a hablar de esto. Y pues creo que esa otra hermanita no fue ese día, así que no escuchó que ese iba a ser su tema. Y pues lo dio en el siguiente mensaje, a ella le tocó y resulta que habló del mismo personaje del que ella iba a hablar y pues no, dijo, no, yo de eso iba a hablar, me robaron mi tema y yo lo iba a dar. Y le dijeron, pero es que la Biblia se puede explicar de muchas maneras y de un solo texto, cada quien, usted lo va a explicar de diferente manera y ella de otra. No van a explicar lo mismo porque a cada una Dios le va a dar lo que le tiene que dar, a cada una Dios le va a dar algo diferente, Dios le va a dar de qué hablar, aunque sea el mismo tema, aunque sea el mismo personaje, el mismo versículo, porque es lo que hace Dios, de que a cada uno nos da una interpretación a veces diferente, una enseñanza diferente y cada uno explica las cosas de manera diferente, aunque estemos ejerciendo el mismo ministerio y hablando de un mismo versículo, de un mismo tema, cada uno Dios nos hace hablar cosas diferentes porque ahí es donde también reconocemos la grandeza de Dios, de que no somos nosotros, sino es Dios el que habla, es Dios el que enseña, es Dios el que reparte a cada uno talentos, dones y ministerios. Sí, exactamente como lo veníamos comentando, existen diferentes maneras de trabajar, existen diferentes maneras en las que Dios nos puede usar. Yo no creo, sino que estoy tan seguro de que Dios a cada uno nos dio, así como lo hizo con el profeta Jeremías, ya nos tiene señalado, ya nos tiene seleccionado, ya nos tiene apartado para la labor, para el trabajo que Él quiere hacer. Bien lo decíamos, no nada más es el cantar y el predicar. Existen distintas maneras en las que nosotros podemos trabajar y que Dios nos puede pulir eso que Dios nos dio, pero de distintas maneras. Muchas de las veces, no sé, se me ocurre aquel hermanito que tiene el amor por recibir a la persona nueva. Muchas de las veces nuestros pensamientos somos tan cerrados que nada más queremos ser el que predica, ser el que canta, ser no sé, el evangelista, pero muchas de las veces Dios tiene un plan tan perfecto que Él es el único que puede que esta identidad y que este propósito se cumplan solamente en Él. Sí, decías de que hay hermanitos que se les da el recibir a los invitados, a los que van llegando en la puerta, porque tienen ese carisma, tienen esa amabilidad, esa sonrisa que a veces pues no todo se nos da, porque a veces no todos son sociables, no todos son amigueros, no todos son platicadores o sonrientes. A veces que no tienen la cara sonriente, aunque estén felices, no son muy de sonreír, de reírse. Y hay personas que sí, y ahí es donde Dios los puede utilizar, recibiendo a otros, saludando a otros, haciéndolos sentir parte. También a veces hay quienes son muy callados. Dicen, no tengo ni talento para la música, ni para predicar, ni para recibir a los de la puerta. Entonces, ¿qué hago? Bueno, son buenos en la intimidad con Dios, platicando con Dios. En la oración Dios los puede usar, en la intercesión, hay muchas cosas. Y cometemos también el error de pensar de que el propósito y la identidad, digamos que son lo mismo. Y a pesar de que van de la mano, porque Dios cuando te da identidad también te da propósito, son cosas también diferentes. La identidad, decimos cuál es la identidad en Cristo. Bueno, ya sabemos cuál es la identidad que como sociedad nos da, nos define. Y ahora en Cristo es lo que Dios nos da. Y la identidad en Cristo es lo que nos identifica como hijos de Dios, lo que nos hace ser diferentes.
Y la identidad, más allá de estar en el propósito, está en lo que somos para Dios, en lo que valemos para Dios y en cómo Dios nos ve. Y la Biblia da en muchos versículos, en muchas partes de la Biblia, Dios nos da ciertas palabras para darnos cuenta cómo Dios nos ve. Nos ve con ojos de amor, nos ve con misericordia, y ahí está nuestra identidad, en cómo Dios nos ve, en la importancia que tenemos para Dios. Y pues sí, por ejemplo, sabemos que somos importantes para Dios, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Es decir, antes de que conociéramos a Dios, Dios ya nos había amado. Antes de que nosotros naciéramos, Dios ya nos había amado, nos tenía en sus planes, dice, y nos amó tanto que decidió entregar lo único que tenía, su único Hijo, lo más precioso que tenía, por amor a nosotros. Entonces, tenemos ahí ya la conciencia de que somos amados por Dios, de que somos valiosos y que somos importantes para Dios. Antes de continuar con el tema, vamos a irnos a un pequeño tiempo de alabanza con este canto que se llama Dios te hizo tan bien, de Mauricio Alén y Itala Rodríguez. Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí. Será la niña que alumbre estos faros. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Dios te hizo tan bien, todo detalle cuidó. Y es que cada milímetro en tu cuerpo fue calculado por Dios. Dios te hizo tan bien y a la tierra te mandó. Ha sido el regalo perfecto, no hay casualidad, no, no, no. Cuando Dios
estamos de vuelta aquí en su programa Entrelazados, todo por amor. Y tenemos estos fragmentos de alabanza, estos tiempos, porque también estamos por radio, entonces estamos compartiendo este tiempo de alabanza. Y también queremos, aquí todos los que nos están acompañando, mandar un fuerte y un gran saludo a Alma Castro, que nos está acompañando en esta hermosa ya tarde, mediodía, a Mili Joshua, a Andy Luna, a Lorena Castillo. Les queremos mandar un fuerte saludo. Gracias por estar acompañándonos en este programa que estamos compartiendo, este hermoso tema que es de edificación tanto como para nosotros y también para ustedes. Entonces, retomando el tema, nos quedamos que Dios nos ve de una manera tan grande, a pesar de que nuestras maneras de ser a veces en muchas de las ocasiones somos desobedientes, somos en que muchas de las veces llegan a sembrarnos ese pensamiento de que no, pues es que has pecado mucho, tú ya no tienes ese perdón, y es donde esos pensamientos o esos comentarios, lejos de ser ayuda, pues están ahí molestando, están ahí queriendo tumbar nuestra identidad. ¿O cómo lo ves, Dani? Sí, pues sí, tienes razón de que muchas veces las cosas del pasado, las cosas que en otro tiempo cometimos erróneamente, esas cosas en las que nos equivocamos o que hicimos tal vez inconscientemente, o a veces si no estábamos en el camino de Dios. Decíamos hace ratos que está el padre de la mentira, y que cuando habla de mentira, de lo suyo habla. Muchas veces este enemigo que la Biblia lo menciona como el padre de la mentira, viene y nos recuerda todas esas cosas, todo lo que éramos antes de conocer a Jesús, todo eso en lo que nos equivocamos, todo eso en lo que fallamos, en lo que pecamos. Muchas veces viene y nos lo recuerda y nos dice: mira, pero tú eras esto. Tú ahorita, no sé, ahorita estás predicando, ahorita estás cantando, ahorita estás sirviendo, pero acuérdate que antes no hacías eso. Acuérdate que antes hacías otras cosas, acuérdate que antes, y nos empieza a recordar el pasado. Pero es ahí donde también nosotros debemos tener bien firme nuestra identidad. Debemos estar firmes en nuestras convicciones, en lo que queremos y en la palabra de Dios, bien tomados de la mano de Dios, para que así como Jesús cuando fue tentado, con la misma palabra le respondió a Satanás, de esa misma manera nosotros podamos responder cuando vengan todas esas mentiras a nuestra vida, todas esas tentaciones o palabras acusadoras del enemigo, responderle. ¿Y cómo le vamos a responder? Bueno, en este mismo texto que al principio leímos, dice que de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, dice, aquí todas son hechas nuevas. Lo que hice en el pasado, bueno, Dios ya lo borró. Cristo murió por mí por perdón de pecados, y todo lo que cometí antes de estar en el camino de Dios, antes de conocer a Jesús, ya Jesús se encargó de ellos, se encargó de cubrir mis pecados, de borrarlos y echarlos al fondo del mar. Si mi Dios, si Jesús ya no tiene, ya los tiene en el olvido, ya borró todos esos pecados, Él no tiene por qué recordarnos las cosas. Y es ahí donde, cuando nuestra identidad está bien firme en Jesús y en las cosas de Dios, podemos responder con la misma palabra de Dios, podemos defender nuestra identidad, podemos defender la herencia que Dios nos ha dado. Y recordemos que decíamos hace ratos que cómo Dios nos ve, y dice también que nos ve como herederos, dice, como herederos, coherederos del cielo, dice, de la gracia. También hay otro versículo en el que habla, dice que cómo nos ve, bueno, como un linaje escogido, dice, como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios. Y toda esa identidad también nos la da con un propósito, y es de permanecer en su camino, de permanecer en las cosas de Dios. Se nos ha hecho nación santa, sí. ¿Para qué? Dice, para que ahora nosotros anunciemos
la palabra de Dios, anunciemos y seamos esa luz para el mundo, la sal para la tierra. Podamos nosotros ahora ser otros que compartan y ayuden a otras personas a descubrir también esa identidad en Cristo. Sí, exacto. Pues llegan tantos pensamientos, tantas diferentes cosas a nuestra vida, a querer dañar esa identidad que Dios ya nos dio, esa identidad que ya nos tiene marcado. Te quiero llevar a Isaías, capítulo 43, verso 4. Dice la palabra de Dios, dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Aquí vemos cómo Dios le hablaba al profeta Isaías, que muchas de las veces, como lo comentábamos, llegan comentarios, llegan pensamientos, llegan amistades en las que nos hacen pensar que somos poca cosa, que no merecemos nada de Dios. ¿Por qué? Porque Él, como su palabra lo dice, que Él es santo, y a veces, no a veces, sino que nosotros desobedecemos, y pues la desobediencia pues es pecado. Muchas de las veces nos manchamos de pecado, pero dice la palabra de Dios aquí donde nosotros estábamos leyendo, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Dios habla por medio del profeta Isaías, y fuiste honorable y yo te amé. Entonces muchas de las veces nos vemos, nuestra identidad es tan atacada que ahora nosotros nos vemos poca cosa, nos vemos como algo tan insignificante, algo que no tiene valor. Pero como lo veníamos nosotros platicando hace un ratito, que nosotros, desde que antes nosotros naciéramos, Dios ya nos había escogido. Dios ya nos tenía marcado con esa identidad que Él nos dio. Ya nos tenía ahí seleccionado, ya nos tenía apartado. Así que nosotros no somos cualquier cosa, sino que nosotros ya estamos marcados por Él. Entonces ahí es donde donde el enemigo, entra a querer dañar nuestra identidad, entra a derrumbar nuestra identidad, donde nosotros nos hace pensar, nos entran muchos pensamientos, porque ahí es la principal fuente de ataque del enemigo, porque ahí se concentran diferentes cosas, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces ahí nos hace pensar, nos hace quitar esa confianza en la que nosotros estábamos con Dios. Ya esa confianza ya la hace a un lado, esa creencia que nosotros teníamos en Dios ya la hace a un lado. ¿Por qué? Porque nuestra identidad ahí se ve afectada. Y fíjate que es precioso cómo Dios nos habla, que tenemos un Dios de amor y un Dios de misericordia, y nos habla con ese amor. Cuando leemos la Biblia nos sentimos amados por Dios, nos sentimos respaldados por Dios, porque a veces sí hay palabras de la Biblia que ciertamente son duras, son difíciles, y que muchas veces pues llegan a nuestra conciencia, nos redargullen ahí la conciencia. Nos hacen darnos esa convicción de pecado, darnos cuenta que estamos fallando, y hasta incomodarnos. Muchas veces nos incomoda la palabra de Dios cuando no estamos haciendo las cosas bien. Pero también dice que Él es el que hace la llaga, pero también Él es quien la venda. Y cuando nos da una palabra muchas veces de corrección, luego viene la palabra de amor, porque Dios nos ama, nos corrige porque nos ama. Y en muchos, decíamos hace rato, hay muchas partes en la Biblia en las que Dios nos recuerda cuánto nos ama. Y dice también otro versículo, dice: con amor eterno te he amado. Dice: por tanto te prolongué mi misericordia. Ciertamente nos equivocamos, y hay veces
que no nos equivocamos una vez o no fallamos una sola vez, sino a veces cometemos el mismo error varias veces. Y es ahí donde entra el amor de Dios y dice que nos ama tanto, con amor eterno nos ha amado, dice que nos prolonga la misericordia. Ya entramos en lo que es la misericordia de Dios, se extiende la misericordia, que cualquiera de nosotros, por ejemplo, si un amigo te fallara varias veces, dirías, no, ya no te perdono porque sí, ya lo tuyo ya es a propósito, lo tuyo ya es con malicia, y decimos, no, yo no lo perdono, yo no soy capaz de perdonarlo, yo no soy capaz de, o a lo mejor y lo perdono, pero ya no lo quiero cerca. Y Dios no es así, Dios es misericordia, dice que nos ha amado con tanto amor que a pesar de que nos equivoquemos, dice, Él por el amor que nos tiene se prolonga, extiende más allá de los límites su misericordia. Y es ahí donde nos damos cuenta del amor de Dios. Y claro que por eso, que Dios extienda su misericordia, no quiere decir que vamos a estar pecando una y otra vez, porque también la paciencia de Dios tiene límites. Que así como Dios es tardo para la ira, también dice que es fuego consumidor, tiene los límites la paciencia de Dios, y a pesar de que su misericordia no tiene límites, llega un punto en que Dios dice, bueno, tengo que corregirte para que aprendas la lección, para que retomes el camino, para que no te pierdas en los pensamientos, no te pierdas en las fallas, en las tentaciones que el enemigo viene y pone a nuestra vida, para que no pierdas su identidad. Muchas veces Dios tiene que corregirnos, muchas veces Dios tiene que ahí involucrar su mano para volvernos al camino, y muchas veces estando en la casa de Dios, estando dentro de las cosas de Dios, muchas veces sentimos que hemos perdido nuestra identidad, sentimos que hemos perdido nuestro valor. Muchas veces ciertamente las fallas que tenemos como cristianos o como seres humanos nos hacen muchas veces sentirnos indignos de estar en la presencia de Dios, indignos de tener esa identidad como hijos de Dios. Pero es ahí donde entra también el volver al camino de Dios. Sí, exactamente. Pues Dios es tan misericordioso con nosotros que pues hasta el día de hoy yo creo que la hemos visto, se ha manifestado en nuestras vidas. Pero algo que sí me llega mucho es de que a pesar de que nosotros pues fallamos continuamente, Dios es tan misericordioso con nosotros que con ese mismo amor aún nos sigue atrayendo, porque yo creo que dentro de lo que Dios puede hacer en nosotros, también nosotros debemos de abrir nuestro corazón. En nosotros debe de haber esa disposición de encontrar el perdón de Dios, porque escuchaba que dicen que Dios es tan caballeroso que Él no va a entrar a la fuerza, Él no va a entrar en un corazón donde pues lo tenemos cerrado, Él no va a entrar en un corazón donde pues no se le acepta. Entonces Dios quiere que tengamos esa disposición de obtener ese perdón, porque si nos damos cuenta, yo creo que en todos los jóvenes está, ese es como que el principal factor de esa identidad que está oculta, esa identidad que está enterrada. ¿Por qué? Porque hemos cometido tantas cosas en las que pues nos cerramos, el enemigo ya penetró tanto en el que pues no nos merecemos el perdón de Dios. Entonces aquí lo único que puede romper todo eso pues es tener la disposición de que Dios entre en nosotros y esa identidad se renueve. Sí, pues sí, tienes razón, es de una disposición en el corazón. Tenemos que estar dispuestos a permanecer en las cosas de Dios, dispuestos a, pues como dice por ahí, a pelear la buena batalla, a permanecer firmes, porque es una decisión personal. El seguir a Cristo no es obligación, no es costumbre ni tradición,
sino es una decisión personal. Y si nos preguntamos, bueno, ¿cómo consigo mi identidad en Cristo? Y lo podemos ver en el texto que leímos hace ratos, Juan 1:12, que dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero dice a los que le recibieron, no es a cualquiera, no, hay muchas veces erróneamente se dice todos somos hijos de Dios, y la verdad es que aunque duela muchas veces no es así. Solamente dice a los que le recibieron, a los que tuvieron la disposición en su corazón de abrirle las puertas de su vida, las puertas de todo lo que son, de invitarlo a su corazón. Dice, a ellos Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y a los que creen en su nombre. Porque es una decisión personal, una disposición del corazón, el aceptar a Jesús en nuestro corazón. Solamente ahí, así podemos obtener una nueva identidad, una nueva vida en Cristo, ser una nueva criatura, recibirle en nuestro corazón. Y si ya le hemos recibido, si ya podemos decir, bueno, yo ya le recibí, yo ya lo acepté en mi corazón, ahora ¿qué sigue? Permanecer, dejarnos instruir, dejarnos enseñar, porque si no permanecemos es como si hubiera sido lo mismo, es como si no lo hubiéramos aceptado. ¿Por qué? Porque el que es hijo de Dios es el que vive conforme a su voluntad, es el que hace las cosas conforme al evangelio de Dios. Ese es el que es hijo de Dios, el que vive y permanece en el camino de Dios. Así que si le hemos aceptado, ahora que sigue permanecer en su camino. Ya hemos dispuesto nuestro corazón, ya hemos tenido la disposición de aceptarle. Él ya ha perdonado nuestros pecados, nos ha hecho nueva criatura. Ahora ¿qué tenemos que hacer? Es permanecer. Si en el camino nos caemos, nos resbalamos por ahí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, volver al camino de Dios, tratar de buscar esa misericordia y ese perdón que hasta el día de hoy, antes de que Cristo venga, las puertas siguen abiertas. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, bueno, yo entraré a él. La promesa de Dios, la palabra de Dios, la salvación sigue estando abierta hasta el día de hoy. Mientras tengamos vida, hay todavía la esperanza de volvernos al camino de Dios, el camino que Dios quiere por el que andemos, pero tiene que haber ciertamente esa disposición en el corazón, y Dios también está dispuesto a perdonarnos, dispuesto a devolvernos esa identidad que muchas veces ponemos en duda. Sí, de hecho, ahora abordabas el tema de que ahora si ya estoy dentro del camino, te quiero llevar al libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Dice la palabra de Dios, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y el que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahora cuando estamos dentro del camino de Dios, ahora ya no somos nosotros solos, ya no son nuestras fuerzas carnales, aquí lo dice, ahora y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces ya no estamos solos, ya no estamos expuestos al ataque del enemigo, sino que ahora Dios está con nosotros, ahora Cristo está con nosotros. Entonces ahí tenemos pues lo tenemos todo, porque ahora Dios va a estar con nosotros. Hay tantas maneras en las que nosotros mencionamos a Dios, que dice que nosotros creemos que es el Dios que no ha perdido ninguna batalla. Nosotros creemos que es el Dios de los ejércitos. Ahora entonces, ahora ya no estamos solos, ahora estamos nada más y nada menos con el Dios de los ejércitos. Ahora estamos con el Dios que no ha perdido ninguna batalla. Entonces, ahora que estamos dentro, ahora que tenemos esa identidad, ahora ya no estamos solos, ya estamos con Cristo, que Él fue quien murió por nosotros. Él fue quien venció en esa cruz del Calvario, venció al enemigo, y ahora
es el que está con nosotros, ahora es el que va a pelear nuestras batallas. Entonces, esa identidad, esas características que Dios ya nos había dado desde aún antes que nosotros naciéramos, ahí ahora están para hacer que el propósito de Dios, para ser quien comparta esas virtudes, esas características que Dios nos ha dado. Sí, y es cierto que ahora ya no luchamos solos, ya no es con nuestra propia fuerza. Creo que una vez que comenzamos a caminar en las cosas de Dios, a permanecer en su palabra, hemos ido aprendiendo todo esto de que no es con nuestras propias fuerzas, sino que ahora ya es con las de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas tienen un límite. Nosotros nos cansamos, llega un punto en el que nos cansamos, nos agotamos y ya no podemos pelear más, y es ahí donde entra el poder de Dios, porque dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nuestro entendimiento ya no da para más, es donde entra el entendimiento de Dios, donde entra la sabiduría de Dios, y es lo precioso de caminar con Dios, de tener una identidad en Cristo, de que sabemos que como hijos de Dios, Dios va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Hay un versículo en Hebreos 10:23 que ahora, digamos que ahora es lo que sigue. Dice, mantengamos firme, dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y ciertamente fiel es el que ha prometido, el que nos ha hecho la promesa, el que te llamó a servirle, ha sido fiel hasta el día de hoy. El que nos ha llamado a su obra, el que nos ha llamado, el que nos ha dado una identidad y el que nos ha dado un propósito es fiel. Y hasta el día de hoy no nos ha dejado, hasta el día de hoy Él nos ha sostenido. No estaríamos aquí el día de hoy si no fuera por su fidelidad y por su misericordia. Así que solamente una cosa nos manda y dice mantenernos firmes en nuestra esperanza, mantenernos firmes en nuestras convicciones, en lo que hemos creído, en nuestra identidad. En eso tenemos que mantenernos firmes, es lo que tenemos que tener bien claro, que somos hijos de Dios, que una vez que le aceptamos, que le recibimos en nuestro corazón, que hemos dispuesto nuestro corazón para que Dios entre en él, cambie nuestra vida, y hemos permanecido, porque hablamos también del permanecer, de que no nada más es aceptar a Jesús y ya, sino comenzar a vivir en el Evangelio, vivir en Cristo. Ahora sí Dios nos ha dado esa nueva vida y ahora sí hay que permanecer, hay que mantenernos firmes en nuestras convicciones, porque sabemos que hay un enemigo que nada más anda buscando meter dudas en nuestra mente, meter dudas pues sí, en nuestra mente para alejarnos del propósito, para quitarnos la identidad que Dios nos ha dado, porque cuando el enemigo nos quita la identidad, él pone la que él quiere, pone una identidad falsa y nos dice, no eres hijo de Dios, no eres importante, no tienes valor, no hay razón para tu existencia. Pero cuando estamos firmes en las cosas de Dios, podemos tener una respuesta para todo esto. Podemos decirle, yo sí tengo valor, y es el valor que me ha dado Jesús. Cuando murió por mí en la cruz del Calvario, tengo una razón de mi existencia, y la razón es vivir para Cristo y predicar su evangelio. ¿Y quién soy? Bueno, pues soy hijo de Dios. Cuando estamos firmes en nuestras convicciones, tenemos bien en claro lo que somos para Dios y cómo Él nos ve. Cuando conseguimos nuestra identidad, también Él transforma nuestra manera de pensar. Cambia todos esos pensamientos de inferioridad que hace ratos mencionábamos que teníamos. Una vez que Jesús entra en nuestra vida y le permitimos que Él comience a limpiar todo lo que hay dentro de nosotros, le permitimos que Él tome el control de nuestras vidas, Él empieza también a cambiar nuestra manera de pensar. En el camino Dios empieza a transformar todo lo que somos, desde la cabeza hasta los pies. Dios quita todo lo que no sirve y comienza a darnos esa nueva identidad. Sí, exacto. De hecho, ahora viene como que la otra cara de la moneda. Ahora ahora vamos a tener a Dios que nos va a dar el mejor consejo para seguir adelante. Y una parte de la Biblia dice que cuando nosotros buscamos el reino de Dios, lo demás va a venir por añadidura. Entonces,
Así como nosotros antes teníamos esas amistades en las que nos sembraban duda, nos sembraban dudas, ahora Dios va a poner esas amistades que nos va a ayudar a permanecer, que nos van a ayudar a perseverar dentro del camino, como cuando Moisés llevaba al pueblo de Israel, que cuando levantaba las manos el pueblo vencía. Entonces, pero llegaba el momento en el que él se cansaba y bajaba las manos, y el pueblo de Israel empezaba pues a ser derrotado, pero llegaban a ayudarle, y ya no era tan solo Moisés, sino que ahora ya también tenía una ayuda, que le ayudaban a levantar esas manos para que el pueblo de Israel venciera. Entonces va a pasar lo mismo aquí. Dios va a permitir que lleguen esas amistades, que cuando nosotros seamos atacados, va a venir esa persona que nos va a ayudar, que nos va a extender su mano, y lejos de sembrar duda, lejos de poner mentira dentro de nuestro corazón para que esa identidad se vea manchada una vez más, ahora nos va a ayudar y nos va a guiar conforme a la Biblia. Nos va a dar, yo creo que un consejo en el que, lejos de caer, sino que nos va a dar esa palabra en la que nos va a dar ánimo de seguir dentro del camino. Y por eso creo que es bien importante ser conscientes a qué le prestamos atención con nuestros oídos, a qué voces estamos escuchando, porque muchas veces llega el punto en que como jóvenes o como cristianos nos confundimos. Son tantas voces las que escuchamos, son tantas opiniones, consejos, por así decirlo, tanta cosa, tanta palabra que viene hoy en día, tanta información, que muchas veces no sabemos a cuál escuchar, a cuál de todas prestar oído. Y es ahí donde también tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría, mucho entendimiento, para que Dios abra nuestros oídos espirituales y decirle que nos ayude a saber qué voz escuchar, a qué voz prestarle atención, porque no todo el que venga y creas que es tu amigo muchas veces va a venir con una palabra que realmente sea de Dios. Cuando alguien te habla pues con bases bíblicas, cimentado en las cosas de Dios, bueno, es ahí donde nos vamos a dar cuenta si es realmente de parte de Dios, si es algo que Dios realmente nos está hablando a través de esa persona, cuando está basado en la palabra de Dios, cuando está fundamentado en que lo que nos está diciendo pues está escrito. Y ciertamente ahora ya no peleamos solos, ya no batallamos solos, sino primeramente Jesús está de nuestro lado. Jesús es el que nos ayuda, nos sostiene. Y también, como dices, van a llegar en el camino, también van a llegar esas nuevas amistades, también con conocimiento de Dios, amistades con entendimiento de Dios, que nos vamos a poder ser ese complemento también, y en la obra de Dios, bueno, pues vamos a poder servir más como Dios quiere que lo hagamos. Sí, exactamente. Pues primero vamos a tener la ayuda de Dios. Primero es el único que nos va a dar ese consejo, nos va a dar esa dirección, y pues después tenemos pues las escrituras que no se equivocan, porque es palabra de Dios, es palabra que Él nos dejó aquí instituidos para nosotros en algún momento que nosotros necesitemos de alguna palabra. ¿Por qué? Porque vienen circunstancias difíciles, vienen problemas, vienen luchas, vienen diferentes situaciones en las que pues parece que todo se viene abajo, pero tenemos la palabra de Dios, tenemos a Dios sobre todo en nuestro caminar, y ahora es Él que nos va a dar las fuerzas, es Él. Y pues por último vamos a tener a esas personas, esas amistades que pues como comúnmente lo vemos. Yo creo que esto lo conocemos todos, que las verdaderas amistades las conocemos en esos momentos difíciles, en esos momentos en los que pues ahora necesitamos nosotros. Entonces ahí, si nosotros buscamos primeramente
la voluntad, si nosotros buscamos primero el reino de Dios, todo lo demás el Señor lo va a proveer. Así es. En primer lugar está Dios, y también tenemos que tener pues ese conocimiento de las Escrituras, porque muchas veces estamos batallando en nuestras vidas y tenemos la palabra de Dios al alcance de nuestra mano, en donde están las respuestas, en donde podemos encontrar, a lo mejor ahí está la respuesta al problema que tenemos, y muchas veces por no acercarnos a Dios, por no leer su palabra, no nos damos cuenta de todas esas respuestas, todos esos consejos que nos estamos perdiendo. Y sí, Dios va en el camino, va a proveer personas que van a ser esos hermanos, como dice la Biblia, amigos y hermanos en tiempo de angustia. Y no hay mejor amigo y hermano en tiempo de angustia que Jesucristo. Es el único que, aunque nosotros muchas veces como amigos fallemos, nos equivoquemos o no podamos estar al 100% en los problemas de nuestros amigos, hay un amigo que no falla. Y ese amigo se llama Jesucristo. Es un amigo que en el peor de tus problemas no nos va a abandonar. Él va a permanecer a nuestro lado. Y como decíamos antes, porque fiel es Él que prometió. Así es, entonces es tanto su amor en la que Él no nos va a fallar. Es tanta su misericordia. Es tanto el amor que nos regala, porque yo creo que no somos merecedores de su amor. ¿Por qué? Porque muchas de las veces fallamos, muchas de las veces desobedecemos, pero el amor de Dios es tan grande que no lo podemos dimensionar. ¿Por qué? Porque en el momento de luchas, de aflicciones, a veces es tanta nuestra desesperación en la que pues buscamos ciertas maneras en las que nosotros queremos resolver, pero muchas de las veces Dios permite que las situaciones se vengan abajo para que nosotros busquemos en primer lugar a Dios. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Les recordamos el versículo con el que iniciamos. Que no se nos olvide primeramente la identidad que Dios nos ha dado, la identidad que pues costó, que tuvo un precio muy alto. Y recordamos lo que dijimos hace un momento, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No se nos olvide que Dios nos ha dado una nueva identidad, somos nuevas criaturas en Cristo. Y pues hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos el tiempo que compartieron con nosotros, el tiempo que estuvieron escuchando. Esperamos que haya sido de grande edificación para sus vidas, así como lo fue para nosotros. Un saludo a los que comentaron. La profeta Mirta también está presente. Milly Joshua nos recuerda que el amor de Dios es maravilloso y su misericordia es para siempre. Y les recordamos que tenemos ya la aplicación de Fe Radio TV, una esperanza de vida, que la pueden encontrar en Play Store. Pueden meterse a esta aplicación y descargar la app, que la encuentran como Fe Radio TV, todo junto. Y ahí ya van a poder acceder directamente a los programas que hay toda la semana. Nosotros nos encontramos todos los sábados a las 11 de la mañana en el programa Entrelazados, Todo por Amor. Pero entre semana también hay otros programas que también son de edificación para la vida espiritual, y esperamos que los puedan escuchar. También tenemos alabanzas, porque también somos radio, entonces hay veces que metemos alabanzas en medio del programa, porque también hay quienes nos escuchan a través de radio. También están las transmisiones en Facebook, en YouTube, en Instagram como Fe Radio TV. Y pues recordándoles que no se les olvide escucharnos, compartir el programa a los jóvenes que conozcan, a sus amigos, conocidos. Si hay quien tiene hijos por ahí, bueno, también a sus hijos, y que no se pierdan de una palabra de bendición. Les recordamos que pues no somos nosotros, sino es Dios el que habla a través de nuestras vidas, a través de su palabra.
Y pues muchas gracias. Eric, ¿algo que quieras comentar? Pues que ese tema sea de edificación para todos nosotros, pero en primer lugar que Dios sea hablando a nuestras vidas. Y para terminar este hermoso tema y este programa, solo mandarle un fuerte saludo y un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Amén. Bueno, los vamos a dejar con una alabanza y se titula Si tu presencia conmigo no va, de Oasis. Dios les bendiga.